Saludos nuevamente aquí en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Pregunta a ti que me oyes, ¿puede el Señor Eterno ponerle por sobrenombre pequeño, a un hombre que es verdaderamente grande? Permíteme explicarte el llamamiento de Pablo. Hoy estamos en la clase de el llamamiento en el tercer capítulo de nuestro tomo, Crecimiento y llamado del profeta. Así que bienvenido, venos hasta el final. Soy tu amigo Javier Hermoso y estaremos acompañando este llamado de Pablo que es fascinante. Conversión de Saulo. Aquí tengo en mi Biblia las escrituras. Dicen en Hechos 9, del 1 al 12, lo voy a leer con calma y pidamos a Dios Espíritu Santo que nos lleve a este cuadro. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En este cuadro y en este pasaje que acabamos de leer, amigos amados, acabamos de ver, pienso, una de las conversiones más extraordinarias, más famosas de todos los tiempos. La Biblia nos ofrece pasajes singularmente fascinantes, pero este es uno de ellos. Debemos intentar hasta donde sea posible entrar en la mente de Pablo. Yo he estado meditando mucho en este asunto y llego a preguntar, toda mi vida he admirado la escritura de Pablo, toda mi vida cristiana, quiero decir. Y Pablo es uno de mis más grandes consejeros. A él debo mucho de mi conversión. Vamos a ver que no se trata de una conversión repentina, sino pienso que se trata de una rendición, una verdadera rendición, repentina, por supuesto. ¿Quién es Pablo? Pablo nació en Tarso de Sicilia. Vamos a ver un versículo que nos describe en el libro de Hechos, capítulo 22:3. Pablo se escribe a sí mismo, dice: yo de cierto soy judío, que era Pablo judío, nacido en Tarso de Sicilia, por eso era Saulo de Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Atención, Gamaliel era uno de los rabinos más versados, más profundamente. Era una escuela, la escuela de Gamaliel. Y el hecho de decir: yo soy egresado de la escuela de Gamaliel, era un privilegio extraordinario, como rabino, como judío. Pablo era una persona erudito, sumamente estudiado,
de las Escrituras. Bueno, dice, instruido por Gamaliel, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, era fariseo. Pablo se identifica a sí mismo como fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Luego dice Hechos 22:3, celoso de Dios. Y pues con eso hay mucha información sobre su vida personal. Era de la tribu de Benjamín, era celoso del partido de los fariseos. Y como estaba en Tarso de Sicilia, nació con una ciudadanía romana. Esto lo identificaba como si fuera romano. Muchas veces usó de este privilegio, de esta ciudadanía en ese tiempo, para hacer los viajes, para identificarse. Los biógrafos más tempranos de Pablo, entre ellos uno que se llama Jerónimo, el escritor de la iglesia primitiva, él decía que Pablo era oriundo, sus padres eran de Galilea, o sea, era Galilea. Pablo se le dio una autoridad oficial, se le dieron cartas, no a cualquiera se le daban cartas, identificación propia para perseguir a los cristianos. Era miembro del consejo del Sanedrín. Él dice en una ocasión, en Hechos 26:10, di mi voto. Así que Pablo era una eminencia en el ámbito judío, pero vamos a ver este asunto de la conversión. Hay una frase que, hermanos amados, para mí es contundente cuando Pablo recibe esas cartas del Sanedrín y empieza la persecución contra los cristianos. Vemos este cuadro, una persona que trae cargando la muerte, el peso de la muerte, un asesino. Dice la Escritura, Saulo, aún respirando, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo me imagino cómo era el aliento de Pablo respirando. Era su anhelo, ¿no? Amenazas de muerte. Saulo se encontró con una acción sumamente violenta. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos. Los persiguió primeramente en Jerusalén cuando se enteró que pues salen de fuga por esa persecución rumbo a Damasco. Ya habían matado a Esteban, el diácono, discípulo del Señor. Saulo va y pide poderes del Sanedrín y va sobre Damasco, siguiendo las huellas de aquella caravana, de aquel grupo cristiano que dijo, vámonos por nuestra vida. Va rumbo a Damasco, va con cartas, va con un séquito de guardias armados y dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Guau! El Señor es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. Jesús mismo en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es cuando una luz ilumina el camino de aquel hombre que va en caballos, va persiguiendo con amenazas de muerte. ¡Pum! Cae del caballo. ¡Qué conversión! El Señor muchas veces va a hablar en una forma contundente, pero no siempre es así de espectacular. Muchas veces en la forma más sencilla, más sutil y amorosa y calmada, puede hablar a quien quiera, como quiera y cuando quiera. En el caso de Pablo andaba en tinieblas y andaba en tinieblas de muerte, porque la paga del pecado es muerte.
y por eso tuvo que aparecérsele una luz, un resplandor, ¿verdad? ¿Usted ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? ¿Usted ha tenido un encuentro con la luz verdadera que ilumina a todo hombre? ¿Usted quiere salir de las tinieblas, de la tenebra, para encontrarse con la luz verdadera? Jesús es la luz. Él llama a los suyos. Si usted tiene la luz, nunca tropezará en la oscuridad, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Vamos a ver en el siguiente video qué pasó después de ese encuentro formidable que tiene aquel hombre de Sanedrín, fariseo, respirando de muerte. ¿Con quién? Con el Hijo de Dios resucitado. Sigamos al siguiente video.